¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Las listas de espera en materia de salud son una de las principales preocupaciones que hoy aquejan a los chilenos. Son miles de personas las que han visto empeorada su situación producto de las consecuencias que además ha dejado la pandemia de COVID-19. Respecto de este punto, la Cámara de Diputadas y Diputados realizó una sesión especial en la cual analizó esta problemática presente. Vamos a ir a la conversación, al diálogo con nuestras parlamentarias y parlamentarios, pero antes, como es costumbre, revisamos los antecedentes en la siguiente nota. Con el objeto de discutir las políticas, planes y acciones llevadas a cabo por el gobierno a través del Ministerio de Salud para reducir las listas de espera no GES y garantías de oportunidad GES retrasadas, la sala desarrolló una sesión especial. En la oportunidad estuvo presente la ministra de la cartera, Jimena Aguilera, quien dio cuenta de las medidas que el Ejecutivo proyecta para hacer frente a esta problemática que se agudizó en Chile con motivo de la pandemia de COVID-19. Como resultado de la sesión se aprobaron 6 resoluciones, por intermedio de las cuales las y los parlamentarios solicitan al Gobierno la adopción de una serie de medidas. Destaca la confección de un portal público electrónico con información detallada de la ejecución del plan de resolución de listas de espera quirúrgica que permita a los pacientes conocer el tiempo de espera pendiente para su intervención y que se implemente a la brevedad la puesta en marcha de 7 centros regionales para cirugía mayor. A ello se suma aumentar en la Ley de Presupuesto 2022 los recursos para la disminución de las mencionadas listas de espera, además de replicar la relación público-privada empleada con ocasión de la pandemia. Bueno, y revisábamos todos los antecedentes en la nota que acabamos de ver. Vamos a conversar acerca de este tema con la diputada Jimena Sandón, quien gentilmente nos acompaña a esta hora en esta edición de Puntos de Vista. Diputado Sandón, gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Diputada, conversemos acerca de este tema porque es un tema de larga data. Se ha hablado hace mucho tiempo respecto de la solución a las listas de espera. Cada uno de los gobiernos entrega sus propuestas, pero a la hora de los balances, o mejor dicho, más que a la hora de los balances, a la hora de consultarle a la ciudadanía, a la gente que fundamentalmente está en estas listas de espera, que va a los consultorios, que va a los hospitales públicos, vemos prácticamente poco y nada de respuesta. ¿En qué condiciones estamos ahora? ¿Cuál es el diagnóstico hoy, a su entender? Bueno, yo creo que hay que ser justo también la situación que estamos viviendo. Estamos en una pandemia o venimos, Dios quiera, ojalá saliendo de esta pandemia, y eso claramente tiene estrago y una incidencia directa en el aumento de la lista de espera. Por razones obvias, por la utilización que se le hizo a la salud primaria y también a los hospitales públicos. En el 2019, una persona que quería una consulta de alguna patología no GES se demoraba alrededor de 102 días, por ejemplo, en tener su consulta. Hoy en día eso se ha triplicado prácticamente porque efectivamente la lista de espera ha ido creciendo. Y es por eso que es muy importante que nos tomemos este tema muy en serio, porque también, Guillermo, hay mucha gente que ha muerto en el camino. Según la última cifra, el 2021 fueron alrededor de 21.000 personas las que murieron estando en lista de espera. Y yo creo que eso es terrible, de verdad que poco colabora a la pena que ya siente una familia y sentir además que de alguna forma fue abandonado por el sistema, por el Estado, y que ese padre, esa madre, esa hija no recibió la atención en el minuto que lo requería, pero claramente por una falla en el sistema que hace relación con las listas de espera. Claro, el gran factor hoy, y para relacionarlo justamente con lo que usted está mencionando, ¿no son entonces, o no es entonces la pandemia? Claro, obviamente influye en los números crecientes, pero ¿hay un factor respecto a cómo se ha elaborado el proceso, cómo se ha hecho el sistema que no ha funcionado? Claramente el tema de la lista de espera es un problema anterior a la pandemia. Lo que pasa es que ahora se ve incrementado y yo creo que esta crisis nos va a hacer remirar el sistema de una forma mucho más eficiente. Yo creo que la pandemia también nos enseñó, por ejemplo, la efectividad que puede tener la alianza público-privada. ¿Ya? Funcionó muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué no empezamos por ese camino? También a tratar de terminar con las listas de espera en este mismo sentido, en que el Estado de alguna forma compre las prestaciones a las clínicas o a las instituciones privadas. Yo fui parte de la Comisión de Salud
Y lamentablemente hace un tiempo existía como mucho reproche a que las platas del Estado fueran ocupadas por privados, y es por eso que incluso en esta Cámara se votó en contra de la reforma de FONASA y hoy día está en el Senado. Pero yo creo que esas cosas medio ideológicas hay que dejarlas de lado, porque la vida de la persona se juega una sola vez, y a la persona que está enferma no le importa que él la atienda, lo que le importa es que alguien lo atienda, que alguien lo asista. Y si es en un hospital público o es en uno privado, eso al final de la cuenta tiene poca importancia. Yo creo que por ahí tiene que ir como lo primero, volver a tomar esta tremenda experiencia que existió entre el privado y público y volver a repensarlo, pero hoy día abocado al tema de la lista de espera, dentro de otras cosas que también se tienen que tomar en cuenta. Por ahí va el tema, uno de los puntos de solución a su entender, analizar el tema de la salud sin ideologías, ver más que nada el tema práctico, el tema de cómo solucionar los problemas, más que buscar una fórmula ideológica para ello. Siempre la ideología ha trabado las conversaciones, pero yo creo que si hay un tema donde no puede existir es la salud, porque si hay algo que tiene que ser democrático y somos todos absolutamente iguales en el minuto que necesitamos de una atención. Un embarazo, un ataque al corazón, una apendicitis, una peritonitis, no es clasista. No tiene ideología, sencillamente te ataca. Y es por eso que yo quiero y espero que hayamos aprendido esto en esta pandemia. El tema de la telemedicina también tiene que usarse muchísimo para tratar de ir de alguna forma viendo aquellas especialidades donde resulta, pero para eso también hay que tener un esfuerzo importante de que todo Chile, en cualquier lado, pueda tener acceso a Internet. Me parece que es súper importante. Y por otro lado, mencionar que durante la semana también votamos un proyecto donde se avanzó un año más en este permiso que tienen los médicos extranjeros. Médicos extranjeros que después tienen que dar sus pruebas para estar capacitados y reintegrados a nuestro sistema, pero que hoy día están siendo muy útiles. También lo vimos en algún minuto en Comisión de Salud, y había una reticencia muy grande, sobre todo el Colegio Médico, para... Ellos dicen que no, y aquí quiero hacerme cargo porque yo he conversado con el presidente o el expresidente del Colegio Médico, no sé si sigue aún, sobre este tema. Pero efectivamente hay extranjeros muy capacitados que se van al sistema público, al sistema privado, porque en el fondo se le ponen muchas trabas en el público. Yo creo que también eso hoy día hay que mirarlo con una mirada mucho más global. Está bien, los médicos nuestros son muy buenos, pero eso no quiere decir que en el extranjero existan igual o mejores capacitaciones que nos pueden servir muchísimo justamente para los periodos que estamos viviendo, y votamos favorablemente el aumento de 2 años a 3 años, este permiso, para que puedan trabajar y después dar los exámenes correspondientes. Sí, diputada, ya para ir cerrando porque nos está pillando el tiempo, el tema de las listas de espera, ¿se puede quizá solucionar? O una de las claves debiera ser obviamente el tema presupuestario, pero ¿qué solicitud se le puede hacer en particular al Ejecutivo ahora que comienza la discusión del proyecto de ley de presupuesto para específicamente abordar las listas de espera? Yo sé que en tema presupuestario hay una infinidad de temas que siempre aparecen como prioridades, pero las listas de espera, por la cantidad de años que llevan, ¿debieran tener un enfoque especial en este presupuesto 2023? Siempre ha sido la parte del presupuesto más grande, siempre se le lleva salud. Yo creo que eso tiene que ser así, tenemos que mejorar nuestras construcciones, qué duda cabe. Pero incluso usando la infraestructura que tenemos hoy día podríamos hacer frente a esta terrible situación. Yo creo que lo que más tenemos que poner es voluntad política. Si terminan la ideología, no importa quién te atienda, a quién tú le pagues, lo importante es que esa persona salga viva de esa institución, y tenemos que terminar con este tema. Hoy día Chile necesita esta ayuda muy potente entre lo privado y lo público, porque vamos a salvar muchísimas vidas de esta forma. Yo creo que es el presupuesto más la voluntad política, que al menos desde un sector siempre ha estado, pero hay algún otro sector que algo le cuesta un poquitito eso. Perfecto, diputada Jimena Sandón, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema que obviamente va a seguir sobre la mesa y respecto del cual esperamos tener noticias positivas, novedades importantes en el transcurso de las próximas semanas. Muchas gracias por su compañía, diputada. Muchas gracias a ustedes. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con la diputada Jimena Sandón. Nosotros vamos a seguir revisando este tema a continuación. Bueno, y seguimos revisando este tema. Vamos a establecer ahora el contacto con la diputada Danis Astudillo, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputada, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a usted, Guillermo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Diputada, conversemos acerca de esta situación que se viene, digamos, hablando hace mucho tiempo, porque es un problema que no ha tenido solución, pese a que distintos gobiernos han encabezado diferentes planes, han impulsado programas para ir reduciendo esta lista de espera, pero por diferentes razones ello no se ha logrado. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer hoy en día de esta problemática? Lo que pasa es que hay dos momentos, uno antes de la pandemia y otro después. Efectivamente, y para una persona como yo que vive en regiones, el tema de las listas de espera ha sido siempre un problema por una necesidad de especialistas que son muy escasos en regiones porque tenemos un solo hospital. Entonces siempre ha habido una debilidad en el sistema para poder dar respuesta a toda la demanda pública que existe. Porque la mayoría de la gente lamentablemente se atiende en el sector público por no contar con los recursos para poder acceder a otro sistema de salud. Pero lógicamente este problema se ha ido acentuando en la pandemia y no ha ocurrido solo en nuestro país, sino que este es un problema a nivel mundial. De hecho, hay en países donde simplemente han cerrado algunos recintos de salud producto de la insolvencia que se generó por la alta demanda y los altos costos que tuvieron que enfrentar durante la pandemia. Y eso lógicamente en nuestro país, donde la mayoría de la gente, como bien decía al principio, se atiende en la salud pública, obviamente todas las atenciones asociadas a las patologías GES, como las no GES, las intervenciones quirúrgicas, todo eso pasó a un segundo plano y quedaron relegadas y lógicamente ahora que ya los indicadores de los contagios de la pandemia han ido disminuyendo y aparentemente estamos avanzando en salir de esta pandemia, pasar a una situación de endemia, lógicamente tenemos una altísima lista de espera en todo lo que es la red pública de salud. Sí, y ahora, ¿cómo se soluciona eso? Porque, claro, usted lo dice, la pandemia ha sido factor fundamental en el hecho de impedir que se avance, digamos, positivamente en la solución de estos miles de casos que tenemos acumulados. El tema está en que, producto justamente de esa situación, hoy la cantidad es mucho mayor a lo que había hasta antes del registro de la enfermedad. Por lo tanto, solucionarlo, si uno mira fríamente solamente los números, parece que hoy día es más difícil que antes. ¿Cómo lo abordamos? Es mucho más complejo. En algunas áreas tenemos más de un 600% de aumento de estas listas de espera. Y lógicamente acá hay distintas formas de poder ir resolviendo esta problemática. No es fácil, no las vamos a eliminar en el corto plazo, esto requiere de un plan y el gobierno en la Comisión de Salud nos ha presentado la estrategia que pretenden implementar. Una de ellas tiene que ver con aumentar la resolutividad en salud para efectivamente dar un servicio más eficiente, más rápido, evitar las derivaciones que sean innecesarias, aumentar las horas de producción del personal que trabaja en salud. Pero también esto requiere de una fuerte inyección de recursos, se van a hacer compras también en el sistema privado de salud porque lógicamente con la red pública no vamos a alcanzar a cubrir todas las necesidades, pero también se están buscando otras alternativas y estas se han propuesto en la Comisión de Salud de, por ejemplo, retomar lo que son los hospitales de campaña, por ejemplo, para ir dando respuesta. Hay alianzas también con nuestras fuerzas de orden, con los militares, específicamente para también acceder a los servicios que ellos puedan prestarnos en esta resolución de muchos casos que vienen esperando desde antes de la pandemia y que se fueron, como lo decía al principio, acumulando y que debemos resolver paulatinamente pero decididamente, porque lamentablemente durante este tiempo de larga espera hay personas que se mueren literalmente esperando. No necesariamente porque algunos murieron obviamente producto de la pandemia, del COVID, pero hay otros que también no tuvieron una respuesta oportuna o que su calidad de vida se ve seriamente mermada pese a que tienen una patología que para el sistema pudiera parecer menor. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema de cadera, un problema, claro, para el sistema a lo mejor es más grave otra patología que tiene que ver con algún problema cardíaco, qué sé yo, pero para esa persona que durante 2 años, 3 años ha tenido que esperar una resolución es sumamente complejo.
¿Y cuánto puede ayudar la experiencia acumulada respecto a lo que intentaron hacer o lo que pusieron en marcha los gobiernos anteriores? Hablo de los gobiernos de Michelle Bachelet, los gobiernos de Sebastián Piñera, porque ambos enfrentaron el tema de las listas de espera, pero los resultados a final de sus administraciones no fueron los que se esperaban, e incluso esto dio paso a que obviamente se produjeran cuestionamientos políticos de uno u otro sector respecto a que no se cumplían las metas o las promesas que se habían hecho en su minuto. ¿Cómo se aborda esa experiencia para ahora que tenemos un escenario más complejo todavía que el que teníamos antes, poder dar una respuesta definitiva? Bueno, lógicamente de la experiencia anterior siempre se aprende, de los aciertos pero también de los errores. Yo creo que algo que se hizo muy mal en la administración anterior fue hacerle creer a la ciudadanía cuando se hizo una limpieza de las bases de datos, que lógicamente va a tener que hacer en este gobierno también, para saber quién efectivamente aún necesita resolutividad en su espera o quién ya resolvió el problema. Lo triste fue cuando el exministro Mañalich nos hace crecer que resolvieron de manera eficiente las listas de espera y nos mintieron diciéndonos que habían tenido un proceso exitoso de rebaja en los números. Cuando en realidad lo que se hizo fue sincerar la lista. Y la ministra ha sido muy clara en esto. Van a buscar un organismo externo que ayude a hacer esta limpieza para sincerar los números, quien aún después de estos años, de estos 2 años duros de pandemia que hemos tenido y que quizás venían esperando de antes, ya resolvieron su problema o aún necesitan una atención en el sistema público. Perfecto. Sí, para ir cerrando ya, diputada, porque nos va a pillar pronto el tiempo, el diagnóstico está más o menos hecho y usted señala justamente que hay experiencias que se pueden aprovechar, caminos por los cuales más o menos habría una orientación respecto de cómo seguir. Pero hay otro problema asociado que es el problema de los recursos. Exacto. Estamos además enfrentando una crisis económica internacional y por lo tanto el aumento en el presupuesto va a tener que ser acotado independiente de las necesidades que se tengan. Con este escenario adicional, o sea, si sumamos la complejidad que nos deja esta fase ya de post-pandemia con la escasa disponibilidad de recursos que lamentablemente vamos a tener como país, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo solucionamos este tema? ¿Cómo se aborda? A ver, yo creo primero que todo que la primera prioridad de un ser humano es la salud. Si no hay salud, no hay vida. No podemos preocuparnos de ningún otro tema. Por lo tanto, la discusión presupuestaria que demos este año, evidentemente una de las primeras prioridades y donde tiene que estar el foco, además del tema de la delincuencia, que sabemos que le preocupa mucho a la ciudadanía, o la reactivación de la economía, es evidentemente la salud de las y los chilenos. Pero además creo que es sumamente importante poder aprobar la reforma tributaria que quiere sacar adelante el gobierno del presidente Boric, porque desde ahí vamos a tener los recursos necesarios para ir resolviendo justamente todas estas problemáticas sociales que yo creo que no por falta de voluntad de los gobiernos, porque usted mencionó el gobierno de la presidenta Bachelet o del presidente Piñera, que han intentado resolver estos problemas, pero siempre el problema es que no tenemos los recursos suficientes para dar respuesta a toda la demanda existente. Perfecto, diputada Danisa Astudillo, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Gracias, diputada. La conversación, el diálogo acá en Puntos de Vista, siempre los temas contingentes, los temas de actualidad y, por qué no decirlo en esta oportunidad, un tema tan sensible como son las listas de espera del sistema público. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.